Nuestra generación vive un ritmo acelerado, donde la ciencia aumenta día a día. Una sociedad agobiada, marcada por maltrato, SIDA, cáncer, depresión, suicidio, violencia. ¿Existirá solución? El medicamento divino que es la palabra de Dios nos brinda sanidad a nuestro cuerpo, vida a nuestro espíritu y esperanza a nuestra alma. Combinando la medicina con un mensaje cristocéntrico, presentamos al Dr. Luis Paz en el programa Sanidad Divina. Más allá de la medicina. Bienvenidos a su programa Sanidad Divina, Más allá de la medicina. Mi nombre es el Dr. Luis Paz, especialista en medicina de familia, y para mí es un honor, un placer, un privilegio que me permitas una noche más poder entrar a tu hogar y traerte este tiempo de bendición. Un tiempo en el que el Señor está llamando a su iglesia a poder recobrar lo que significa la misión de la iglesia. Mire, una de las cosas que tenemos que entender es que en toda organización, en todo el lugar donde se desarrollan proyectos, se desarrollan en base a una visión que se tiene de ese proyecto, de esa entidad, y la misión, la cual significa cómo poder llegar a cumplir con esa visión. La iglesia de Jesucristo tiene de la misma manera este proceso de visión y misión. Número uno, la iglesia como ente espiritual tiene la visión de poder manifestar el reino de Dios y su justicia en la tierra. Poder que el ser humano comprenda cuánto Dios ha amado al mundo y cómo nos ha creado para poder adorarle, exaltarle y ser llamados sus hijos. Pero lamentablemente el pecado nos ha distanciado de esa realidad, de esa visión que Dios tenía desde el principio con la humanidad. Así que cómo poder acercar a una humanidad caída a un Dios que es perfecto. Ahí entra la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es proclamar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la buena nueva. Porque la palabra enseña que no hay otra manera en la cual el hombre y la mujer que se encuentran en una realidad apartada de Dios, una naturaleza caída, jamás esa naturaleza podrá tener acceso a la santidad de Dios. Pero sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que Cristo se convierte en ese intermediario, en ese puente por el cual el ser humano y Dios pueden volver a conectarse. Esa es la misión de la iglesia, poder proclamar la buena noticia de que el ser humano puede tener contacto con un Dios todopoderoso, un Dios que es santo, pero más aún, no que el hombre pueda acercarse a Dios, sino que Dios se ha acercado al hombre a través de la persona de Jesucristo. Y a eso le llamamos la misión de la iglesia. Ahora hay un concepto que se le ha conocido en la iglesia por muchas décadas, por muchos años, como lo que es la Gran Comisión. Y la pasada semana hemos venido trabajando ese concepto y hoy vamos a continuarlo en la reflexión de esta noche. Pero yo estoy convencido que en este tiempo la gran comisión de la iglesia debe de ser instituida, proclamada, desarrollada y impulsada por cada líder eclesiástico, por cada hombre, por cada mujer que ejerce liderazgo en la iglesia. Debemos de hacer un llamado a nuestras congregaciones a entender que hay un mundo que se está perdiendo. Hay una sociedad que vive desenfrenada, sin valores, sin ética, sin comportamiento, el cual necesita entender su naturaleza pecaminosa y la necesidad de salvación. Conceptos como el pecado, salvación, la venida de Cristo, ya son conceptos que no se predican en nuestras congregaciones. Quizás hay que volver a mirar cada una de estas doctrinas por las cuales se instituye la iglesia y poderlas aplicar a nuestro diario vivir, a nuestra época, una época post-COVID, la cual necesita la humanidad tener un sentido de buenas noticias, pero un sentido de salvación.
Querido hermano, querida hermana, mi llamado en esta noche es a volver nuestros corazones, nuestras almas, nuestro pensamiento a un Dios que nos ama. En medio de una sociedad que se divide constantemente, en medio de una sociedad que sucumbe en valores, en políticas, necesitamos volver a un camino sólido, un camino que sea permanente, un camino que sea eterno, y ese es Cristo. Así que ahí donde tú estás, yo quiero invitarte a que le entregues tu corazón a Dios, que hoy puedas derramar tu vida delante de Él y permitir que el milagro de la salvación entre a tu corazón. Haz esta oración conmigo. Padre y soberano Dios, en esta noche me arrepiento de mis pecados y confieso, Señor, que he pecado contra ti, que te he dado la espalda. Pero hoy, Señor, quiero confesar con mis labios y quiero creer en mi corazón que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Padre, hoy me entrego a ti en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, si has hecho esta oración, te invitamos a escribirnos a nuestro Facebook por DR Paz Ministry, DR Paz Ministry. Queremos orar por tu vida y pedirle al Señor que te llene con su Santo Espíritu. Bueno, quiero aprovechar estos minutos para saludar a los miles de personas que se están conectando con nosotros, tanto a través de la radio, por Radio Redentor 104.1 FM, todos los viernes a las 9 de la noche. Saludos a toda la audiencia de Redentor que está conectada por radio y por internet. A mis hermanos de la iglesia AMEC, Casa de Alabanza, que están conectados a través de nuestras plataformas digitales de la iglesia AMEC. Mis saludos a ustedes y sabemos que el Señor está bendiciendo grandemente la congregación. Y también mis saludos a todos los que me están viendo a través de CDM Internacional, con sus programas a través de la cadena del Milagro Internacional y los diferentes medios de comunicación de CDM. Saludos allá a sus hogares. Este es su programa Sanidad Divina más allá de la medicina. Quiero recordarle que constantemente estamos laborando con la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias en Caracas, Venezuela. La misión de poder llevar el mensaje de Jesucristo ha continuado fuertemente con la Iglesia Las Acacias. Y uno de los puntos que hemos estado laborando este último año ha sido en la creación de lo que se conoce como la comunidad online de la Iglesia Las Acacias. ¿Y qué es esto? Es que muchas personas me han preguntado, doctor, pero la iglesia queda en Venezuela, ¿cómo puedo ser parte de esa congregación? ¿Cómo puedo ser parte de la iglesia? Bueno, la iglesia ha desarrollado una especie de grupos pequeños que son unas redes de cultos a través del internet, pero de manera en vivo. Eso significa que usted puede conectarse con hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo y hacer culto al Señor de manera presencial, pero online. Así que no simplemente será un video el que usted tendrá, sino habrá hermanos de manera en vivo compartiendo con usted a través de esa comunidad. Así que si usted está interesado en pertenecer a la comunidad online de la Iglesia Las Acacias, está saliendo un email en el cual usted puede escribir mostrando su interés, o también está ahí una aplicación de internet que usted va a ver en pantalla y puede sacarle una foto y bajar esa aplicación en el app de su celular para poder tenerlo y poder comunicarse con las comunidades online de la Iglesia Las Acacias y pertenecer a alguna de ellas que se conectan desde Miami, Costa Rica, Perú, Chile y Europa. Acá en Puerto Rico continuamos laborando con la iglesia AMEC, Casa de Alabanza, y ciertamente el Señor nos ha permitido el desarrollar junto a un equipo de trabajo un ministerio de misiones, el cual está impactando nuestra congregación y estamos haciendo un llamado a la iglesia a volver a ese camino misional en el cual miremos el mundo como una oportunidad para poder predicar el mensaje de Jesucristo.
Y también aquí en Puerto Rico estamos laborando con nuestras oficinas médicas, las cuales se encuentran en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vega Baja. El grupo médico Dr. Paz está compuesto por médicos especialistas en medicina de familia, medicina interna y especialidades que brindan sus servicios en nuestras facilidades, que es muy importante que usted pueda sacar su cita y poder recibir la atención médica de excelencia que nos caracteriza. En el pueblo de Atillo el teléfono es el 787-898-2950 y en Vega Baja el 787-855-2950. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage como MMM, PMC, MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare. Llámanos al 787-898-2950 y 787-855-2950. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa y te invitamos a prepararte porque Sanidad Divina acaba de comenzar. Doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo. Teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950. Colesterol, hipertensión, tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Doctor Luis Paz, Vega Baja 787-855-2950. Atillo 787-898-2950. Doctor Luis Paz. Nota médica. Bienvenidos a esta sección de la Nota Médica. Mi nombre es el doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, y para mí es un placer el que me permitas entrar a tu hogar, sea a través de la radio, la televisión o a través del internet y poderte llevar esta información. El propósito de esta sección es poder informarte de los diferentes temas de la salud que tú deseas poder conocer, temas que diariamente vemos en nuestras oficinas médicas, que vemos en los hospitales y que se nos hace prudente el poder tomar 10, 15 minutos y poder en la comodidad de tu hogar llevarte la información como tú la puedes entender, comprender y llevarte información correcta de lo que ocurre en tu cuerpo. Estamos convencidos de que la buena información es la que trae verdadera salud, trae salud correcta a través de los descubrimientos científicos. Podemos hablar de temas médicos que han sido estudiados y puedas comprender de dónde vienen las medicinas que usas, de dónde vienen los diagnósticos. Porque detrás de todo esto hay una intención divina. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver Dios con la medicina? Bueno, porque es Dios el que le da la inteligencia al hombre. Es Dios el que le ha dado la inteligencia al ser humano para poder estudiar el cuerpo, poder desarrollar tecnología y poder ayudar a tantas personas a través de la medicina. Así que sí, los médicos somos instrumentos en las manos de Dios. Algunos pueden comprenderlo, otros quizás no lo comprenden, pero como dice el apóstol Pablo, sea que uno lo comprenda o no lo comprenda lo que está haciendo, mientras puede ser predicado, o sea, mientras puede ser dada una buena enseñanza, es Dios glorificado en y a través de nosotros. Así que le damos gracias a Dios por el conocimiento y dedicamos nuestras vidas al servicio de nuestro Señor y al servicio de nuestro prójimo. Recuerde que esta sección está auspiciada por nuestras oficinas médicas. El grupo médico Dr. Paz se encuentra ubicado en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vega Baja. Damos servicios de medicina primaria y medicina interna y medicina de familia para poder ayudar a toda nuestra comunidad. Saque su cita en Vega Baja. El teléfono es el 787-855-2950 y en Atillo 787-898-2950. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage como MMM, PMC, MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare. Llámanos 787-898-2950 y 787-855-2950. Bueno, y uno de los temas que queremos poder tratar en esta noche, que me parece de mucha importancia, son los temas
de la salud de nuestros pulmones, y más en un tiempo como el que estamos viviendo durante una pandemia de un virus que ha atacado nuestro cuerpo y especialmente que lleva a la dificultad respiratoria, a las pulmonías, a el fallo respiratorio, lo cual desencadena en la muerte. Es importante que nuestros pulmones estén saludables. Recuerde que es necesario que nos vacunemos, sobre todo pacientes que tienen condiciones como las que vamos a hablar en esta noche, deben de ser vacunados no solamente para el COVID, sino también para pulmonía y para influenza. Y es que vamos a hablar acerca de lo que se conoce como la fibrosis pulmonar. Esto es una afección que hay a los pulmones y va dañando de una manera irreversible nuestros procesos de oxigenación, y muchos de estos pacientes terminan o en trasplantes pulmonares o llegan a la muerte. Así que es muy importante el tema que vamos a hablar hoy, y es importante comenzar con una definición que podemos decir de las que existen, algo sumamente fácil para poder entender. La fibrosis pulmonar se entiende como una fibrosis, una enfermedad caracterizada por la sustitución progresiva e irreversible. Es importante que es progresivo, o sea que avanza, que continúa, no es una lesión, sino que continúa dañando. Es irreversible, significa de que no tiene un tratamiento que vaya a devolver el tejido a la normalidad del tejido funcional del pulmón por un tejido fibroso, o sea, se fibrosa ese tejido esponjoso del pulmón que tiene la capacidad de expandir, que tiene la capacidad de desarrollar intercambio de gases, se fibrosa, eso significa que se daña ese tejido, lo que convierte poco a poco a ambos pulmones en una extensa cicatriz. Y cuando en medicina hablamos de una cicatriz, hablamos de un tejido muerto. En otras palabras, la fibrosis pulmonar va a desarrollar de una manera idiopática. Eso significa que no conocemos a ciencia cierta qué es lo que desarrolla la fibrosis, pero vemos en el paciente cómo ese tejido esponjoso del pulmón, donde están los bronquios, los bronquiolos, los alveolos, comienza a perder esa elasticidad y se fibrosa. Vamos a ver una lámina que tenemos adelante y vamos a ver ese tronco bronquial en la parte superior, como es un tronco normal, esa parte que llamamos abierta, lo que yo le digo esponjoso, porque entran los gases, se expanden. La parte inferior, usted ve ya ese tejido que está aumentado, que está engrosado, que se ha perdido la capacidad elástica, y a eso le llamamos una fibrosis. Es un tejido de cicatrización en el pulmón. El pulmón pierde esa capacidad de expansión, de intercambio de gases en cada una de sus estructuras. Recordemos que el pulmón tiene la función de realizar no solamente el proceso inspiratorio y expiratorio, sino también algo que se conoce como el intercambio de gases. ¿Y qué significa eso? Que en esas membranas que va a ocurrir la fibrosis es donde debe de haber el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, lo cual permite que nuestra sangre se limpie del tóxico del CO2 y pueda ser alimentada con el oxígeno para llegar a nuestros tejidos. ¿Qué ocurre en este paciente? Que esas membranas están destruidas, hay un tejido de cicatrización, hay un tejido el cual ya no tiene la capacidad de recibir este intercambio, por lo tanto el paciente va a desarrollar una hipoxemia y una retención de dióxido de carbono, la cual va a ir dañando los tejidos de este paciente. Próxima, por favor. Aquí vamos de una manera un poquito más cerca, el poder ver ese proceso, el alveolo normal a mano derecha y esa fibrosis idiopática que ya vemos en el lado izquierdo. Próxima. Para poder continuar, ¿qué presenta un paciente que sus alveolos, que sus bronquiolos están de esta manera? Bueno, el síntoma cardinal, lo que más vemos, es la disnea de esfuerzo. Este paciente que se fatiga y tiene una tos seca, se camina, se fatiga, habla, se fatiga, su corazón está normal, quizás un poco de hipertensión pulmonar, pero
no hay una explicación por qué se fatiga ese paciente. El 50% presenta mialgias, que es dolor en los músculos, artralgias, que es dolores en las articulaciones, pueden tener aumento de su temperatura y la pérdida de peso es bien característica. El paciente no está a dieta, el paciente no tiene una malignidad, pero está perdiendo peso y es porque los tejidos se vuelven catabólicos porque no está llegando buen oxígeno y se va destruyendo los tejidos. ¿Qué vemos en ese cuadro clínico? A la auscultación vemos crepitantes bilaterales basales en un 75, un 90%. Vemos en los estadios más avanzados la hipertensión pulmonar que le estaba hablando, el cor pulmonale y la cianosis. Es por eso que estos pacientes requieren de suplemento de oxígeno todo el tiempo. Cuando hacemos laboratorio, vemos un aumento en el BSG, vemos hipergamaglobulinemia en un 10 a un 20%, vemos factores reumatoideos aumentados y esto es porque podemos ver factores inmunes desarrollándose, los anticuerpos antinucleares, que es el ANAT, se puede desarrollar, no poliglobulia, poliglobulia, aunque la hipoxemia sea importante, o sea, no vemos mucha cantidad de glóbulos en la sangre a pesar de que la hipoxemia o la falta de oxígeno está próxima, por favor. ¿Qué es lo que causa la fibrosis pulmonar? Como le mencioné anteriormente, una de las causas principales es lo que le conocemos como la fibrosis idiopática o de origen desconocido. Pero hay infecciones que pueden desarrollar la fibrosis. Pacientes que han sido expuestos a tuberculosis, que han tenido infecciones bacterianas, pueden desarrollar fibrosis pulmonar. Los pacientes que han sido expuestos a polvos, a detergentes, a diferentes alergenos o efectos ambientales pueden desarrollar fibrosis pulmonar. Las condiciones reumáticas como el lupus, la artritis reumatoidea, el escleroderma puede desarrollar la fibrosis pulmonar. Algunos medicamentos como los antiarrítmicos y algunos anticonvulsivantes, antibióticos pueden desarrollar con usos prolongados la fibrosis pulmonar y está lo que se conoce como la fibrosis pulmonar familiar, que es cuando hay pacientes que de una manera genética pueden desarrollar alguna condición genética de los factores que vamos a ver en la próxima lámina que no está presente en sus cromosomas y ahí está lo que es la mutación genética, la mutación en los genes del TERT y del TFR1 se relacionan con la fibrosis pulmonar familiar. Todos esos genes intervienen en el funcionamiento de los telómeros, que es lo que está apareciendo en el cromosoma y se ve muy característico en la fibrosis pulmonar próxima y en una resonancia magnética, que es la próxima lámina que tenemos. Así se vería el pulmón, en vez de verse negrito con intercambio de gases, se ve con esas opacificaciones y ese daño ya permanente e irreversible en nuestros pulmones. Así que es muy importante que usted vaya a su médico primario para poder tener atención, poder hacer un diagnóstico. El diagnóstico se hace con una resonancia magnética de alta resolución. Así podemos ver específicamente esos pulmones y ver si tiene alguna lesión de fibrosis y poder comenzar el tratamiento adecuado para disminuir la posibilidad de esa progresión de la enfermedad. Recuerden, nuestras oficinas médicas están en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vega Baja, teléfono 787-898-2950 y 787-855-2950. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage como MMM, PMC, MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare. Bueno, permítame orar por usted y pedirle al Señor su bendición sobre sus vidas. Padre, te damos gracias por permitirnos poder llevar esta información a tantas vidas, a tantas personas, que tu gracia sea sobre de ellos y seas tú trayendo salud y medicina
en sus cuerpos, alma y espíritu. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, no se retire porque en un momento venimos con la palabra de Dios como medicina para ti y tu familia. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Momento para un tratamiento divino. Cuando la iglesia del primer siglo comenzó a desarrollarse, a crecer y a expandirse a través del Imperio Romano, uno de los elementos fundamentales de la iglesia era la capacidad que ésta tenía de poder proclamar las verdades del Evangelio de Jesucristo a donde quiera que ellos iban. Fuera que se encontraran en el mercado, se encontraran en sus casas, se encontraran en el tiempo de adoración o partiendo el pan, constantemente la visión de la iglesia era poder prepararse para la venida del Señor Jesucristo. Cuando la iglesia se da cuenta que el tiempo va pasando, comienzan a adquirir una mentalidad de necesitamos poder anunciar a las naciones de la tierra, y cuando ellos hablaban de naciones de la tierra, se fijaban en todo lo que era el Imperio Romano y a donde el Imperio Romano había llegado. Por eso vemos cómo comienza la iglesia a extenderse en medio de la persecución que se desata sobre ella a lo largo y a lo ancho de este imperio. Algunos historiadores nos dicen cómo los diferentes evangelistas, los apóstoles, algunos de ellos pudieron haber llegado a España, a India y a otras partes del antiguo mundo en el cual iban predicando el mensaje del evangelio. ¿Y por qué era esto? Porque había en ellos un llamado de parte de Jesucristo de poder enseñar, discipular y anunciar que el reino de los cielos se había manifestado a través de la persona de Cristo, que Cristo había muerto por nuestros pecados, había resucitado al tercer día, había ascendido al cielo y ahora los discípulos esperaban que Jesús retornara como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta realidad de la manifestación de Cristo, la muerte, la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, su resurrección, su ascensión a las alturas y la expectativa escatológica de su retorno en las nubes ha sido por los años del desarrollo de la iglesia cristiana los fundamentos por los cuales nosotros podemos reconocer nuestra fe y nuestra esperanza. A través de los años se ha ido perdiendo el concepto de la escatología, de los tiempos finales, de la esperanza que la escatología presenta. La venida de Cristo debe de ser la esperanza por la cual el ser humano constantemente se desarrolla, trabaja y evoluciona dentro de esta vida. La iglesia, por lo tanto, ha tenido un error ante el hecho de dedicarse fundamentalmente a la predicación antropocéntrica basada en satisfacer los deseos del ser humano sin enseñarle lo que es la bendición de poder esperar el retorno de Jesucristo. Teologías como el reino aquí y ahora, Kingdom Now, teologías como la teología de la prosperidad, han minado los conceptos bíblicos de la espera escatológica. Algunos llegando a postular que nos encontramos viviendo un milenio en el cual la iglesia se encuentra gobernando. Bueno, esa realidad yo creo que nos ha llevado a un punto donde nos encontramos hoy día. Una sociedad que se ha desenfrenado, una sociedad que carece de valores, de estatutos morales por los cuales poder desarrollarse, donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo.
una sociedad donde ve la iglesia con recelo, la ve como fanáticos religiosos. Y la iglesia ha perdido su capacidad profética de señalar el pecado, de señalar el mal, pero sobre todo ha perdido su fuerza de poder brindar esperanza al quebrantado. Ante esa realidad necesitamos volver a explorar la misión de la iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo. Si cuando Dios mira a la humanidad, la ve como una creación buena, la ve como una creación perfecta y decide encarnarse y venir a la tierra para manifestar su presencia y poder crear un puente por el cual el ser humano caído puede ser restaurado a una creación perfecta en él, nosotros como iglesia necesitamos retornar a esa misión por la cual el Señor Jesucristo instituye la iglesia. Es por esto que llevamos por las pasadas semanas hablando acerca de lo que se le conoce como la Gran Comisión. Y hemos estado hablando en el capítulo 28 del libro de Mateo, desde el versículo 16 al versículo 20. Y hoy necesitamos entrar específicamente en el versículo 19, pero vamos a leer desde el versículo 16 para tener en contexto lo que vamos a hablar en esta noche. Mateo capítulo 28, versículo 16, lee así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos venido hablando cómo Jesús se revela a sus discípulos como el Cristo resucitado. Esa experiencia de revelación delante de ellos es lo que la palabra constante nos lleva a tener, una revelación de Dios. Al yo leer la palabra, al yo encontrarme delante de la palabra, yo busco la revelación de Dios a través de ella. La Biblia me enseña que de Génesis a Apocalipsis yo encuentro la revelación, la inspiración divina que habla mi vida, habla mi corazón. Una de las maneras en la cual yo me acerco a la palabra es a través de un análisis literario, y a través de cada uno de los libros yo puedo percibir un tema que va hablando a mi corazón. Pero otra de las maneras de poder ver las escrituras es a través de la historia bíblica que se va desarrollando. Y a pesar de que hay diferentes autores en diferentes años, sin haber habido interacción el uno con el otro, llevan un hilo conductual del mensaje de una creación que ha sido hecha por un Dios todopoderoso, la cual le ha dado la espalda a Dios. Dios busca revelarse al hombre, constantemente muestra su gracia, muestra su bondad, el hombre le da la espalda y Dios no encuentra otra manera de poder unir al hombre de nuevo con él que no sea tomando él mismo la iniciativa y tomando forma de hombre y caminar entre nosotros. El pecado que mora en la humanidad, el pecado que nos distancia de Dios, solamente tiene una medicina la cual puede destruir ese pecado, y es una sangre, es el derramamiento de sangre, es el que la justicia de Dios sea consumada. Y como yo no puedo dar ningún sacrificio que pague por mis pecados, Él decide someterse Él mismo a ese sacrificio. Así que la cruz de Cristo significa la consumación de la justicia de Dios sobre el pecado.
Sin embargo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, la cruz no lo pudo detener. Así que el mensaje de salvación no culmina en la cruz, sino tan solo comienza. Porque al tercer día Él se levanta de la tumba victorioso y se revela a sus discípulos y establece una realidad. La paga del pecado ha sido destruida y todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Así que esa vida eterna se revela a sus discípulos. Ellos están delante de Él, se dan cuenta que todo lo que Él les ha hablado tiene una conclusión espectacular delante de ellos. Algunos caen delante de Él adorando, otros se preguntan qué está pasando entre nosotros. E inmediatamente el Cristo resucitado se acerca a sus discípulos, como hoy se acerca a cada uno de nosotros con su misericordia, con su bondad. La iglesia, hablábamos la pasada semana, necesita acercarse al que ha perdido la esperanza, necesita acercarse al que tiene duda, necesita acercarse al que ha sido herido, necesita acercarse para que la experiencia de la resurrección le brinde esperanza. A un teólogo llamado Jürgen Moltmann desarrolló toda una teología que se conoce como la teología de la esperanza. Y en esta teología él habla acerca de lo que significa el escatón. Cuando hablamos de escatología, hablamos de los tiempos finales. Normalmente tenemos la mente en que la escatología habla sobre la segunda venida de Cristo, sobre la tierra nueva, el cielo nuevo, hablamos sobre Apocalipsis. Pero este hombre nos dice, todo eso es maravilloso, pero si eso lo vemos como algo distante, eso no va a traer esperanza a mi vida. Pero ¿qué tal si ese concepto lejano se acerca a mi vida? Y ya no es lo que va a pasar en el futuro, sino que el futuro se acerque a mí. Entonces él nos dice, no se trata entonces de una escatología lejana, se trata de una persona que Él es el escatón de Dios, el cumplimiento de los tiempos que se acerca a mi vida. Entonces la esperanza que no avergüenza, como nos dice el libro de Romanos, es la que contesta toda duda. Es la que contesta la inquietud más profunda del corazón, porque yo no solamente vivo en el aquí y ahora del dolor que siento, sino como la presencia del resucitado está en mi vida, ya yo me encuentro viviendo dentro de la presencia y de la gloria de Dios. Entonces el acercamiento del resucitado a mi vida revela la experiencia de la resurrección, aun cuando todavía yo no la he tenido. ¿De qué se trata entonces este texto? Que cuando yo vivo la experiencia del escatón de Dios en mi vida, del resucitado que viene a mí me revela las cosas que han de venir, automáticamente yo veo la potestad que Él tiene y yo tengo que caer de rodillas ante Él y decirle, soy un siervo inútil y yo vengo a hacer lo que tú digas que yo tengo que hacer. Eso le está pasando a los discípulos. Se encuentran ante la revelación de Dios, ante la esperanza que ha resucitado, ante la esperanza que está delante de ellos, y ellos ahora están listos para poder entender en su mente y en su corazón las enseñanzas que por 3 años Él ha venido desarrollando en ellos. Déjeme decirle algo para que estemos en tiempo y espacio. Estos discípulos llevan 3 años escuchándole hablar parábolas, viéndolo hacer milagros, viéndolo hacer señales, viéndolo hacer prodigios. Pero a la hora de la verdad, cuando las millas verdaderamente cuentan, se presentó la cruz delante de ellos y cada uno de ellos salió huyendo. Ahora tienen la resurrección delante de ellos y ellos se dan cuenta que no habían entendido nada, pero Jesús se les ha acercado con toda su gloria, con toda su majestad, y les está diciendo, esta es la potestad que se me ha dado en el cielo y en la tierra.
He sido capaz de ir a la misma Hades, levantarme de entre los muertos y ahora estoy delante de ustedes y vengo a llamarles para cumplir el propósito que ustedes tienen por el cual el Padre me llamó a llamarles a ustedes. Mire qué cosa más maravillosa, que los discípulos siendo débiles, habiendo fallado, habiendo abandonado al Maestro, lo primero que Jesús hace cuando resucita y se revela a la humanidad como el resucitado es volver a donde sus discípulos. Díganle a Pedro, díganle a Juan, díganle a Tomás que estoy aquí, he resucitado de entre los muertos y esto es lo que yo he venido enseñándoles por los pasados 3 años y medio. Entonces, cuando la revelación de Dios se hace real en nuestras vidas, esa revelación trae esperanza a nuestro corazón. Ahora voy a traducirlo en el lenguaje de hoy día. Tenemos una sociedad que ha perdido la esperanza. No creemos en los líderes políticos. No creemos en los médicos que nos están diciendo los hallazgos científicos y los ponemos en tela de juicio. No creemos en los pastores porque les sacamos las cosas y decimos, yo he sido herido también dentro de la iglesia. No creemos ni siquiera en la biología por la cual nacemos porque ponemos en tela de juicio si yo soy hombre o soy mujer. ¿Qué yo necesito? Yo necesito que el resucitado se presente delante de mí, me enseñe su poder y su gloria, eso traiga seguridad a mi vida y yo caiga postrado ante Él para decirle, Señor, envíame a lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuál es la labor que tiene la iglesia? La labor que tiene la iglesia no es enseñar lo que los postulados denominacionales dicen. La labor que tiene la iglesia no es combatir desde un frente político delante de la humanidad. La labor que tiene la iglesia es presentar al resucitado, presentar a la esperanza viva, la cual tiene la capacidad de hacer caer postrado a las naciones de la tierra delante de Él y ponerlas a sus servicios. ¿Alguien entiende dónde estamos en esta noche? Dios no nos ha llamado a peleas políticas. Dios no nos ha llamado a peleas divisionales. Dios nos ha llamado a predicar el mensaje de esperanza que solamente viene a través de la revelación de Jesucristo aquí en la tierra. Cuando el mensaje de Jesús es predicado como la resurrección y la vida, se revela la esperanza escatológica. Y yo puedo ver la crisis como una expectativa en la cual Dios está cumpliendo su propósito en mi vida. Los muchachos fueron cambiados totalmente. Y cada uno de ellos tuvieron que sufrir la cruz. Algunos fueron piedras, otros fueron leones, otros fue encarcelamiento, otros los mandaron a tierras extrañas. La soledad, el frío, el hambre fueron parte de la vida de cada uno de los discípulos. ¿Por qué estuvieron dispuestos a caminar por ese valle de sombra y muerte? Porque vieron la autoridad que Cristo tiene sobre la muerte y esa autoridad les hizo perder el miedo a la incertidumbre de su futuro, porque su futuro estaba delante de ellos. Hoy tenemos miedo a ponernos una vacuna. Hoy tenemos miedo a poder salir fuera de un país, pero ese miedo ha privado la iglesia de poder continuar haciendo la labor por la cual se nos había llamado. Y Cristo necesita nuevamente mostrársele a la iglesia y enseñar el poder de su resurrección. La iglesia tiene que volver a predicar el mensaje del resucitado. Volver a predicar el mensaje que levanta, el mensaje que le dice al COVID, tú no eres la última palabra. El mensaje que le dice al cáncer, tú no eres la última palabra. El mensaje que le dice a los líderes políticos, ustedes no tienen la última palabra. El mensaje que nos hace mirar la tumba, verla vacía y saber que la nuestra estará vacía también. Cuando yo tengo esa realidad de esa potestad delante de mí, automáticamente yo comienzo a ver los textos por los cuales la iglesia cumple con su misión.
Por tanto, id. Voy a repetirlo. Por tanto, si yo conozco al resucitado, si yo conozco su potestad, si Él se me ha acercado, yo conozco que Él tiene poder en el cielo y en la tierra, yo tengo el llamado de Dios de salir. Yo tengo el llamado de Dios de activarme en medio de mi sociedad. Voy a detenerme en ese verso, porque ese verbo es tan imperativo. Y lo que quiere decir esto es que cuando Cristo se le revela resucitado a sus discípulos y manifiesta todo el esplendor de la esperanza que no avergüenza en sus vidas, no los deja allí alimentándose ya. Ahora les dice, este no es el momento de quedarse ahí postrados. Este es el momento de activarse y no hay una opción para esto. No tienen opción de quedarse ahí contemplándome. Es momento de ir, es momento de salir, es momento de entender que hay gente allá afuera que no han visto la esperanza que está metida dentro de ustedes. Entonces hay un concepto de una realidad, pero de una urgencia, la cual Cristo coloca en el corazón de la iglesia naciente para que pueda entender que el mensaje no es para unos 12, para unos 70, para unos 120. El mensaje que Dios le da a ellos es que tienen que salir de ahí y llenos del Espíritu Santo, comenzar a dar testimonio de lo que ellos han visto, de lo que han escuchado, de lo que han experimentado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el imperativo de ir debe de ser predicado en nuestras congregaciones hoy día. Yo comencé esta reflexión enseñando la siguiente realidad de la iglesia del primer siglo. Constantemente estaban caminando y extendiéndose. Yo puedo percibir en los discípulos. El maestro me dijo que yo tengo que ir. Yo tengo que salir de este lugar y predicarle a otros lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Por qué hoy no tenemos esa urgencia? Porque no hemos estado delante del resucitado. Si para mi vida el concepto de Dios es un concepto religioso, yo voy a ir al templo, pero del templo no voy a salir a ningún lugar. Si mi manera de pensar es que el Señor va a limpiarme, va a sanarme, va a restaurarme y me va a dar todo lo que yo le pida, bueno, yo voy a donde Él y yo voy a esperar que Él venga y haga lo que Él me ha dicho que Él va a hacer. Pero yo no voy a ningún lado, yo me quedo esperando. Pero si mi experiencia es con el resucitado y yo comienzo a entender la potestad que Él me ha dado, la autoridad que me ha dado en Él, que Él posee, yo no me voy a quedar parado en este lugar esperando, porque ya yo he recibido la esperanza, ya yo he recibido la promesa. Ahora yo voy a marchar y voy a enseñarles a otros para que otros también tengan la misma esperanza. Es como el hombre que llega al consultorio médico y llega con un catarro, llega con una tos y llega con dificultad respiratoria. Tiene un encuentro con el médico que lo atiende, lo oculta, lo comprende. Da con el diagnóstico correcto y le da la receta. El paciente toma el medicamento y sana. Ahora ese paciente entiende que ese médico es un buen médico, que tiene buenas destrezas y que tiene la capacidad de poder sanar esas enfermedades. Ahora este paciente está tan agradecido de haberse encontrado con un buen médico que comienza a hablarle a toda la familia de que en ese lugar, que ese médico tuvo la ciencia de poder sanarle, y comienza a testificar a otros y a traerle al médico otros que tienen las mismas condiciones que él para que puedan ser sanos.
De la misma manera, cuando tenemos un encuentro con el resucitado, no nos podemos quedar callados. Hay algo en nosotros que se nos ha dado, que es la esperanza que viene del cielo, y esa esperanza me impulsa a hablarles a otros de lo que yo he experimentado. Los discípulos veían a Jesús y salían corriendo a buscar a sus amistades para que fueran a ver al Mesías. Ahora Jesús no se les presenta solo como el Mesías, se les presenta como el Dios que ha vencido la muerte. Y ahora Él les dice, vayan, id, y díganle a otros los que han visto. Díganle a otros que la tumba está vacía. Díganle a otros que todo lo que he hablado es cierto. Los discípulos se les mete algo por dentro. Y es que estar frente a la esperanza viva nos impulsa a dar nuestra propia vida por amor a otros. Por tanto, id. Necesitamos que nuestra familia conozca lo mismo que nosotros tenemos. Necesitamos que nuestras amistades conozcan la misma esperanza que nosotros hemos visto. El apóstol Pablo dice en los Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando yo tengo un encuentro con el resucitado, el Señor me capacita y me impulsa a no avergonzarme de lo que Él me ha dado, sino a testificar, a hablar, a proclamar. Necesitamos hablarle a las naciones de la tierra de lo que significa estar en Cristo, de lo que significa la realidad del Evangelio en mi vida. Una de las cosas que yo he comprendido es que ninguna teología jamás podrá cambiar el corazón del hombre. Pero cuando Dios cambia la vida de un ser humano, el testimonio de ese ser humano cambiado y transformado por el poder de Dios se convierte en la mejor teología que el ser humano puede experimentar y puede recibir, ya que esa experiencia del Cristo resucitado en esa vida transforma a toda una comunidad. Lo único que necesitamos es uno que pueda creer. Lo único que necesitamos es uno que esté dispuesto a ir. Lo único que necesitamos es uno que esté dispuesto a pararse en su casa y vivir bajo la comisión de nuestro Señor. Hoy Haití está sufriendo. Hoy Afganistán está sufriendo. Hoy las naciones de la tierra son sucumbidas. Y nuestro país, nuestra nación se adolece. Y la pregunta que yo me hago es, ¿quién irá? ¿Quién irá por el resucitado? ¿Quién será capaz de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Envíame a los niños que son maltratados. Envíame a las madres que son maltratadas. Envíame a los fetos que están en el vientre de su madre y los quieren abortar. Envíame a las familias que están siendo divididas. Envíame, Señor, a aquellos que no tienen de comer. Envíame, Señor, a las naciones que el mensaje del Evangelio no ha llegado. Envíame y permíteme, Señor, sembrar las buenas nuevas donde único se hablan malas noticias. Queridos hermanos, Dios te está llamando. Dios está llamando a una iglesia a cumplir no con la misión de tu denominación, sino con la gran comisión que viene del cielo. Id. Y hoy el Señor te llama y te dice, ve tú y predícales lo que has aprendido. Inclina tu rostro. Oremos al Señor.
Padre, gracias, porque hay un imperativo en estas palabras. Nos llamas a ir a nuestras calles, a ir a los hospitales, a ir a las cárceles, a ir, Señor, al lecho de muerte, a ir, Señor, a las funerarias, a ir a los países no alcanzados, a ir, Señor, donde no hay comida, a ir, Señor, donde hay injusticia social, a ir, Señor, donde hay discrimen, a ir donde hay pobreza. Nos envías a ir. Y yo te pido, Señor, que hoy tu Espíritu descienda en este tiempo y despiertes a tu iglesia. Y una visión misionera se apodere, Señor, de cada congregación. Y nos envíe, Señor, porque la venida del Señor Jesucristo, con toda su gloria, se acerca. Te alabamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recuerda que este domingo te esperamos en nuestros 2 servicios presenciales en la iglesia AMEC, Casa de Alabanza, a las 8 y a las 11 de la mañana en Canóvanas, Puerto Rico, y los martes a las 7:30 de la noche. También la iglesia Las Acacias se continúa reuniendo de manera virtual en Caracas, Venezuela. Puedes conectarte a través de Las Acacias, Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias, por Facebook, o buscar nuestra aplicación de la comunidad online de la Iglesia Las Acacias y ser parte de una de nuestras comunidades online desde Miami, desde Costa Rica, desde Perú, desde Chile, desde Europa, en las naciones de la tierra. Bueno, yo me despido hasta otro programa más de Sanidad Divina, más allá de la medicina, por este mismo canal y a esta misma hora. Dios te bendiga. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv.